Creo que ahora sí estamos retomando la comunicación de manera plena, Olenka. Continuamos. Adelante. Eh, Hola Néstor, volvemos a conectarnos. Sí, sí, pero había quedado ya muy clara lo que había hecho también el comentario de la importancia de la participación de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes en la opinión de la educación virtual. Y eso creo que es sumamente importante y novedoso Sí, además. sí, yo lo que decía es que para el regreso a clases no solamente hay que hacer una consulta con los padres, sino también con los chicos, porque ellos son los principales afectados. Y creo yo también que tiene, se dice, reunir todas las condiciones en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Por ejemplo, hoy día escuchaba en un programa que el gobierno regional de Cusco hablaba que aproximadamente, por ejemplo, 40% de las entidades educativas no tenían agua, ¿no? O sea, no contaban con un servicio de agua de calidad, digamos, adecuada para el consumo, ¿no? Y entonces yo me preguntaba, en esas condiciones, ¿cómo van a volver los escolares a clases? Si es que lo mínimo que se pide, ¿no? Es que, por ejemplo, los chicos en las escuelas tengan la posibilidad de lavarse las manos, ¿no? Acudir a un servicio higiénico bien instalado, con todas las condiciones, ¿no? Entonces, a mí sí me parece, digamos, bastante preocupante que hayamos tenido casi año y medio de paralizadas las escuelas, donde en ese año y medio se ha debido hacer todas las refacciones, todas las inversiones necesarias para mejorar los servicios básicos en una escuela, ¿no? Y entonces simplemente yo me preocupé muchísimo con ese dato porque es Cusco, ¿no? Que de alguna manera es una región que tiene algunos recursos, que es una de las más dinámicas económicamente a nivel nacional. Entonces yo me ponía a pensar qué pasará entonces en otras regiones que tienen menos recursos, que están más aisladas, ¿no? Y entonces yo creo que hay diversos factores, pero digamos que yo quería resaltar eso, que la vuelta a clases, digamos, presenciales tiene que ser un proceso, ¿no? Donde, digamos, sea el pretexto perfecto para mejorar las condiciones, ¿no? Que tienen que ser condiciones físicas, que tienen también que ser condiciones, fíjate, de implementación de algunos servicios, ¿no? Y uno de los servicios, por ejemplo, de los que carece más nuestra comunidad educativa son los servicios dedicados al apoyo emocional, psicoemocional, psicológico en las escuelas, ¿no? En las escuelas hace mucho tiempo se planteó la necesidad de que los chicos tengan, ¿no? Al menos un servicio mínimo para esta suerte de apoyo psicosocial, psicológico, que tuvieran una suerte de orientación. Y de lo que yo conozco en muchas escuelas públicas es que normalmente estos servicios están muy por debajo de los estándares mínimos de calidad, de atención, de personal, ¿no? Y entonces también volvía sobre eso, sobre la posibilidad que justamente con pretexto de la pandemia se diga va a haber si se regresa a la presencialidad, va a haber muchas chicas y chicos con temas muy delicados de salud mental, ¿no? Porque obviamente el encierro, la cuarentena, las condiciones vividas, por ejemplo, de empobrecimiento de los hogares, de repente del fallecimiento o la enfermedad de algunos familiares, obviamente origina un impacto muy fuerte en los chicos y las chicas, ¿no? Y entonces debería también ahí plantearse una alianza virtuosa, porque siempre trato yo de decir soluciones que sean alianzas virtuosas de largo plazo entre, por ejemplo, el MINEDU, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, pero también con el apoyo de las universidades, de los colegios profesionales, que puedan dotar de profesionales, de especialistas, para que puedan atender a esta población que va a ir reintegrándose progresivamente a las clases presenciales, ¿no? Y obviamente también yo quería remarcar, y que creo que lo he dicho en algunos programas contigo, Néstor, es que volvemos a la idea, y eso hay que decirlo 20 veces hasta que se nos quede grabado, que Lima no es el Perú, ¿no? Y entonces yo veo digamos, un poquito Preocupación. trato de ser comprensiva, pero hay autoridades, hay medios de comunicación, gente que dice, sí, ha habido una primera escuela que ha regresado a clases presenciales.
y etcétera, etcétera, cuando en el interior del país hay muchísimas escuelas que nunca paralizaron, simplemente fueron acuerdos de las comunidades que sigan funcionando las escuelas en plena pandemia, obviamente porque ellos evaluaron los pros y los contras, ¿no? Los beneficios y las, digamos, el impacto que era sacar a los chicos de las escuelas, ¿no? Ponerlos en sus casas cuando en sus casas no había condiciones, etcétera, etcétera. Entonces ha habido muchas escuelas que nunca cerraron. Y entonces yo también ahí pido un poquito más de seriedad a las autoridades, de los comunicadores, ¿no? Que entiendan que Lima no es el Perú, ¿no? Y entonces lo que habría que siempre, en estas circunstancias que nos pone la pandemia, ¿no? De una crisis que no solamente es sanitaria, es una crisis social, es una crisis económica, deberíamos, y este gobierno sobre todo, que siempre ha dicho, ¿no? Que va a trabajar por los pobres, por los que no tienen voz, por los nadie, debería entonces implementar las políticas de atrás para adelante, es decir, comenzar por los que siempre han estado excluidos y han sido los últimos de la fila, ¿no? Y entonces en esta suerte de política, comenzando por atrás, tendrían que comenzar a hacer, como se dice, un barrido de lo que está ocurriendo en las escuelas públicas de las comunidades campesinas que están por encima de los 2-3 mil metros sobre el nivel del mar, de las comunidades que están alejadas, etcétera, etcétera, y comenzar por ahí, comenzar a evaluar, comenzar a ver qué cosa ha pasado, cuál ha sido la realidad, porque la realidad no ha sido no ha sido mirada desde Lima, como te digo, han sido anteojos oscuros para no mirar lo que pasaba. Entonces comenzar a evaluar qué está pasando, y una de las cosas que también decimos, por ejemplo, es que la distancia entre una escuela pública de Lima, escuela pública estoy diciendo, y una escuela de una comunidad es abismal. O sea, ya no estamos hablando de la brecha entre la escuela privada, ¿no? Que cuesta mucho, claro, frente a una escuela pública. Estoy hablando simplemente de las brechas entre la escuela pública. Y entonces, si uno compara las condiciones de la escuela, por ejemplo, de un barrio, digamos, urbano popular de Lima, con una escuela rural, es para ponerse a llorar, ¿no? Y entonces, en esta suerte de ser positivo en el análisis, también proactivo, claro, en la propuesta, la idea también es que se comience a mirar todas las carencias de las escuelas rurales que no tienen nada, o sea, porque están, como se dice, precarias en cuanto a estructura, ¿no? Infraestructura, no tienen servicios, los chicos obviamente no tienen ni electricidad, entonces no están conectados. Entonces creo yo que debería ser el paquete de esa manera, ¿no? No solamente decir cuándo regresan, sino cómo regresan, en qué condiciones, y como te decía, ahí plantear una suerte de, como creo que se ha declarado en emergencia, ¿no? La educación debería declararse, digamos, todo el sistema educativo en emergencia, y comenzar a invertir para que los chicos regresen en buenas condiciones, ¿no? En buenas condiciones sanitarias, en buenas condiciones de infraestructura. Ahí también hay un desafío muy grande, por ejemplo, que es las circunstancias del profesor rural, que también muchas veces lo he planteado. Los profesores rurales a veces que no tienen ni siquiera un hospedaje decente donde quedarse, porque hay comunidades que no tienen las condiciones, y entonces tienes que ver eso. ¿Qué pasa con el profesor rural? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué pasa con la escuela rural, por ejemplo? ¿Qué pasa con la escuela pública? ¿Cuáles son las diferencias regionales? Porque acuérdate, Néstor, y tú también lo has conocido, muchas veces se decía que incluso este ciclo que nos imponíamos, digamos, del inicio de clases, ¿te acuerdas?, a nivel nacional, muchas veces se dijo, claro, que era en contra de las realidades regionales, porque una cosa es el clima de Lima y otra cosa es el inicio de las temporadas de lluvia y otras cosas que ocurren en otras regiones. Entonces yo creo que este sería el momento, y yo, o sea, excelente, me encantaría que este nuevo ministro, que viene de ser, ¿no?, además de un profesor comprometido, un profesor brillante, reconocido a nivel internacional por lo que he visto en redes, han estado felicitando su designación, por ejemplo, que él comience a replantearse que hemos vivido de espaldas a la realidad del Perú, ¿no? Y entonces pensar en realidades regionales, en todo lo que es, obviamente, los climas, las condiciones de las regiones. Lo otro, tener un enfoque intercultural para, por ejemplo, también pensar en la currícula escolar, porque eso se ha hablado 20 veces, se ha hablado, sí, que se ha mejorado mucho, se habrá mejorado algo, pero todavía se sigue planteando una educación que parece para Lima y no parece para el interior del país, ¿no? Y en ese marco, por ejemplo, también de innovar, de cambiar, de poner, como se dice, una primera piedra de una
de una reforma, de verdad, del sector de educación, de la currícula y la educación pública, también tendría que entrar, como te digo, mecanismos más precisos, más, más cotidianos de consulta con los y las alumnas, ¿no? Para que también se recoja su opinión, se les informe y que su regreso a casa sea voluntario. Y ahí, por ejemplo, sé que es difícil, pero creo que en una circunstancia de crisis también es una oportunidad para cambiar las cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí tendría que abrirse, ¿no es cierto?, diálogos con los chicos, que son muy inteligentes, porque muchos, hay una cultura, muy adulta que dice que los chicos no se discuten nada porque ellos no saben nada, ellos saben mucho más que nosotros, ¿no? Porque justamente son una generación que ha nacido en otras circunstancias, y entonces también ahí plantear la posibilidad que los chicos digan, sí, quiero regresar o no quiero regresar porque me siento más cómodo en mi casa, y que sean parte de las voces que se escuchan y, como te digo, no sea simplemente un debate entre autoridades o expertos, ¿no? Entonces ahí hay un punto de inflexión. Lo otro es, como te decía, las condiciones mínimas. Por ejemplo, esto que te decía de la falta de instalaciones de agua. Yo también conversaba, ¿te acuerdas? Hace algún tiempo sobre la importancia y que un indicador mínimo de calidad de la educación es las condiciones de los servicios higiénicos, Néstor. Aunque parezca una cosa mínima, por ahí va el sentido de dignidad también, ¿no? Que nuestros chicos y chicas tengan mínimamente servicios higiénicos bien instalados, limpios, con todos los protocolos, sobre todo ahora también sanitarios, ¿no? Y eso va muy amarrado también a indicadores de los ODS 2030, que es el acceso al agua, el acceso a servicios higiénicos, a la salubridad, etcétera, etcétera. Mira, entonces ese es otro punto. Lo otro que decía, recapitulando, eran los servicios de psicología, que en este momento son imprescindibles, porque fíjate, a mí me preocupaba mucho cuando me planteaban esto de la presencialidad. Yo decía, si ya en algunos, en algunos barrios, en algunas regiones, en algunas escuelas públicas, la violencia ya era un problema de hace 20 años, ¿no? Porque eso lo hemos visto de cerca por determinadas circunstancias en mi vida profesional. Si ya era un problema, ¿no? El tema, por ejemplo, del bullying, el maltrato, por ejemplo, la violencia entre los chicos, ¿no? Que salen de repente fuera de las aulas o del colegio y se agarran un grupo contra otro, etcétera, etcétera. Yo me imaginaba cómo va a ser ahora que miles de chicos regresen progresivamente a clases, porque como están más traumados, ¿no? Están más estresados. Es lógico pensar que justamente van a estar más irritables y por lo tanto puede ser que sea incluso haya mayor riesgo de expresiones de violencia, ¿no? Frente a aquel que no me gusta, frente a aquel que es diferente, frente a otro alumna que simplemente no me gusta. Y entonces ahí yo planteo que ojo también por eso este soporte psicológico, este soporte de contención emocional en los colegios, que tendría que ser una cruzada durante al menos 2 años para comenzar a sanar también a esta población, ¿no?, de adolescentes y niños que va a volver a las clases, justamente como una medida preventiva de posibles focos de violencia y cosas que pueden ocurrir terriblemente, como se está viendo en muchos países, ¿no?, de violencia que surge. Entonces, como te decía, hay varios ejes, de pensar en la presencialidad, ¿no? Y lo otro, obviamente, es que sí creo que debe, pensarse con una mirada integral de la escuela, ¿no? Como un espacio de socialización, de aprendizaje, de formación de valores, pero también como un espacio que físicamente sea adecuado para, para las nuevas generaciones, ¿no? Ese era como un pequeño comentario. Ese es un gran análisis profundo, porque no solamente, Lenka, estamos hablando en el comentario tuyo del análisis de la situación de nuestro país y de los actores que son los llamados a buscar las soluciones en un escenario del gobierno que ha declarado en emergencia al sector educación, y con una partida de dinero que es precisamente para atender algunas de las necesidades de infraestructura que
que se ha señalado en el análisis. Pero también nos vamos más allá y creo que esa es la lectura y viene la pregunta del escenario internacional, ¿no? Del escenario internacional, cómo estamos nosotros en el tema de educación en este periodo de pandemia sanitaria que ha afectado a todo el mundo, pero que en el caso del Perú la situación ha sido mucho más grave. ¿Cómo trabajar las autoridades de nivel nacional, las autoridades regionales y locales, los profesores, que son los actores inmediatos de aula, y los alumnos, para lograr unas soluciones inmediatas y que permita, además de la participación, creo, de la universidad para el tema psicológico, que permita darle la atención, yo diría que más a los adolescentes, que son los que han sufrido más el impacto de la pandemia y de la educación, que los pequeños que se han adaptado rápidamente al tema de la educación virtual, pero que todavía no conocen la situación de lo que significa el recreo, salir, conversar con los amigos, hacer la socialización, que también forma parte del desarrollo humano. Entonces, todos esos retos, en poco tiempo, con el gobierno de inicio, con todo lo que pueda significar el tema político, pero centrándonos en el tema educativo, Olenka, ¿cuáles deben ser las acciones para recoger estas opiniones que puedan permitir hacer los ajustes y solucionar de manera efectiva y permanente el tema de la educación en el Perú? Sí, Néstor, mira, yo creo que yo sé que es muy difícil, que las autoridades locales y regionales en muchos casos están haciendo todos sus esfuerzos. Sé también que hay muchas trabas, porque obviamente cualquier tipo de gasto tiene que pasar por una serie de filtros y tamices, que no es que yo digo voy a arreglar una escuela y mañana tengo el dinero, no es así. Hay que pasar un montón de trámites justamente que tienen que ver con la transparencia y la rendición de cuentas. Pero yo creo que una manera muy concreta y muy rápida es trabajar de la mano de la comunidad organizada, ¿no? Porque el Perú es uno de los países que creo que ese capital, digamos, que tiene es la organización en todas las comunidades, ¿no? Esa capacidad que tienen de convertir un arenal en una ciudad habitable. Y entonces yo creo que por ahí tendrían que, digamos, activarse una suerte de vínculos entre la escuela, el gobierno regional o el gobierno municipal, para trabajar de la mano con las organizaciones vecinales, con las APAFAS, para, por ejemplo, ponerse, digamos, a trabajar ya en la readecuación, la revitalización de las escuelas, que tiene que ver con estos arreglos mínimos, ¿no? Condiciones mínimas, ¿no? Y hacer como se hace en muchos pueblos del Perú, que son las mincas, ¿no? Que es esta suerte de trabajo comunitario en pro de mejorar, digamos, las condiciones de vida de las comunidades, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendría que entrarse, y hay experiencias ya desde el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? De comités locales para obras, hay redes de mujeres, hay las APAFAS. Entonces creo que la única manera de apurar los procesos es ponerse a pensar, ¿no? En esta colaboración de las comunidades organizadas para mejorar las escuelas, obviamente, que también sea como un requisito, ¿no? A la comunidad decirle, queremos que esta escuela mejore, pues pongámonos de la mano a trabajar, a mejorarla, obviamente con fondos que vienen desde el Estado, pero también con la colaboración de todas las comunidades, ¿no? Y ponerse metas, Néstor, porque yo digo, está bien planes, está bien estrategia, qué lindo los resultados, pero no sé, hay que ponerse metas, ¿no? Decir, por ejemplo, a fin de año tal porcentaje de escuelas públicas van a tener al menos los servicios higiénicos instalados, van a tener agua saludable, agua que, como se dice, que sea de consumo para los niños y las niñas, cosas mínimas, ¿no? Para que de alguna manera también el 2022 comience la escuela pública con otras condiciones, ¿no? Y entonces yo decía ahí, las autoridades subnacionales de la mano de la comunidad organizada, ¿no? También abrir estos espacios de consulta con los chicos, y tampoco hay que crear nada, porque acá no se trata de ser Colón, para eso hay municipios escolares, para eso hay toda una red
hermosa de chicos organizados que trabajan con el Ministerio Público, que trabajan en las defensorías de los niños, que son alcaldes escolares, que son también hay activistas por la gestión de riesgo de desastre. O sea, no es que hay que inventar, están ya en los liderazgos, están ya en los espacios, solamente necesitamos que haya autoridades que lideren los procesos, que activen esos mecanismos de participación para que las cosas fluyan, porque yo estoy viendo, obviamente con mucha, hay que ser comprensivos en esta situación. Hay un sector de padres desesperados que dicen, nuestros hijos tienen que volver a clases, ¿no? Porque tienen todas razones muy bien fundamentadas. Hay otros padres preocupados porque dicen, yo no quiero que mis hijos vuelvan, ¿no? Porque tienen el temor, ¿no?, de que se contagien, etcétera, etcétera. Pero ahí, como te digo, nunca se recoge el sentir de los chicos, las posibilidades que los chicos digan, sí, yo quisiera volver, o por último, lo que yo planteaba hace poco, ¿no?, que el retorno sea voluntario, ¿no es cierto?, que los chicos digan, ya, del colegio de 200 alumnos, 50 quieren volver, bueno, que los 50 vuelvan, ¿no?, y que los otros sigan con sus clases, digamos, a distancia, sus clases semipresenciales, lo que sea, pero que se recoge esa voluntad de los chicos de volver, ¿no? Y como dice, y en paralelo, mientras que tú activas estos colectivos, estas organizaciones, estos liderazgos, vas planteando soluciones, vas activando también estas alianzas, que tampoco se trata de ser acá Cristóbal Colón, Néstor, eso ya existe, la colaboración, ¿no?, de voluntariado con las escuelas, que las plantean muchas universidades, que las plantean redes de voluntariado, que están ahí, que hay gente que está, como se dice, trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, como te digo, no se trata de crear más, sino se trata de aprovechar lo que ya está instalado. Mira, hace tiempo yo tuve la oportunidad, ¿no?, de trabajar con voluntariado universitario y colaborábamos con las escuelas. O sea, eso no es nada del otro mundo, ya están hechas las cosas, simplemente es que se necesita el liderazgo de las autoridades, el liderazgo del ministerio para activar esto, y como te digo, en paralelo vas mejorando, como te digo, vas atendiendo la salud mental, la infraestructura, vas conversando con los chicos, ¿sí? Porque es la única manera, porque estamos pasando por una crisis, Néstor. Esto no es que nos hayamos ido de vacaciones un rato, no, estamos volviendo después de una crisis que ha sido muy fuerte, y entonces hay que ser lo más innovadores posible, pero también con pie a tierra, planteando de que tienes al menos hasta diciembre para ir adecuando algún tipo de, como te digo, de retorno voluntario, pero que sea un retorno informado, voluntario, recogiendo las voces de los chicos, recogiendo las voces de los padres, pero también en paralelo generando condiciones materiales mínimas para el bienestar y, digamos, la seguridad de los chicos y chicas que vuelven a las escuelas. Correcto, un gran trabajo transversal de varios ministerios, que no solamente es el Ministerio de Educación, sino otros ministerios, como bien lo señalas, con un gran liderazgo que creo que lo tiene el ministro de Educación actual, porque además viene de una escuela no de Lima, él tiene la experiencia en Ancash, entonces tiene una mirada no limeña, que eso es bueno para este escenario. Entonces, a eso agregar el tema de la inventiva, de la creatividad de los peruanos por solucionar los problemas que se presentan, y lo comprobamos diariamente, que son los puntos a favor para que la solución que nos has hecho, el diagnóstico y las soluciones a diciembre, puedan entregarse escuelas mucho más adecuadas para la educación presencial. Y el gran ejemplo, con eso termino para el comentario tuyo final, porque vamos a entrar a otro tema con otro invitado que tiene que ver también con niños, niñas, adolescencia y el presupuesto del 2021 al 2026, que tiene mucha relación con lo que estamos hablando, y me refiero a que colegios rurales no han paralizado, como bien decías, no han paralizado las clases, han continuado los profesores. Entonces, esa experiencia nos parece que debemos recogerla
no sé si a través de los medios de comunicación o de alguna institución internacional que tenga especialización en el tema de educación, no sé, lo dejo como pregunta, como interrogante para la respuesta de la experta, además, en temas de desarrollo humano, Olenka. Sí, Néstor, yo creo que es muy importante que se abra, digamos, a un diálogo entre las autoridades de este gobierno y las organizaciones, las federaciones de pueblos originarios, ¿no? Porque también hay una amplia red de pueblos originarios, de comunidades indígenas organizadas, ¿no? Que tienen liderazgos muy asentados, que conocen mucho, y entonces por eso yo decía que el reto es tener una mirada intercultural que recoja todo lo que es realidades locales, contextos regionales, opiniones y formas de mirar la realidad que no la tenemos nosotros, ¿no? Y eso hay que respetar y aprender también a dialogar con esas distintas realidades que vivimos en el Perú. Ese es un punto. Y mira, y lo otro que también yo quería remarcar es que si bien estamos hablando de la escuela pública, pensando, ojo con eso, y yo planteaba eso de que hay que comenzar, como se dice por atrás, con ese mensaje muy fuerte que hicieron desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, es no dejar a nadie atrás. Justamente por eso es que esta suerte de regreso a clases presenciales tiene que comenzar por los que están más excluidos, ¿no? Ver en qué situación va a ser, cómo han estado encarando la pandemia, pero también esta suerte de pensar en los que no tienen voz, en los que no son visibles. También me planteo que hay que ser muy realista y abrir también el diálogo con aquellas organizaciones que congregan a familias, padres de niños y niñas con discapacidad o lo que se llama diversidad funcional, ¿no? Que ellos la han pasado muy mal, Néstor. Porque una cosa no es que yo esté preocupada porque mi niño o mi niña están en mi casa, la pasan mal, se aburren, ya no quieren estar en la computadora porque son muchas horas, ¿no? Conectados. Pero otra cosa es mirar la realidad de aquellas familias, aquellos padres y madres de familia que han tenido que encarar además los cuidados especiales, la educación especial que necesitan estos niños y niñas de la diversidad funcional o con algún tipo de discapacidad, ¿sí? Y entonces también ahí hay un punto, fíjate, porque también lo que he escuchado es que algunos padres dicen, no, yo no quisiera que mi hijo vuelva a clases porque todavía tengo temor, no sé si va a estar, digamos, va a estar bien acondicionado, una serie de cosas. Entonces también hay que pensar en los distintos perfiles de estudiantes que vamos a tener, ¿no? Y ahí también quiero terminar estos de la educación con aquellos niños y niñas que han estado en la educación inicial. También, Néstor, esa es una realidad muy lacerante. Han sido miles de centros de educación inicial que se han cerrado, muchos de ellos pequeños, privados, que funcionaban en los barrios y que obviamente atendían a todo eso, a esa suerte de población infantil de los barrios, y que lo hacían muy bien, pero han cerrado justamente por la crisis, ¿no? Y entonces estos chicos se han quedado, encerrados en sus casas con padres que tenían que trabajar, y entonces, como se dice, a su suerte han estado creciendo durante estos años que son claves para su desarrollo psicosocial, ¿no? Entonces, como te decía, es complejo, pero yo creo que si este ministro, que yo le tengo mucha esperanza en él, pone las cosas sobre las IES, se convoca y no trata de hacer solo las cosas, sino que convoca a todas entidades, organizaciones, APAFAS, asociaciones, miles que hay en el Perú. Yo creo que podrían plantearse metas muy concretas, mínimas al menos, para llegar a diciembre de este año con algún tipo de retorno progresivo a clases presenciales, ¿no? Ese es un punto. Y el otro punto, que ya no sé si me va a dar el tiempo, yo tendría también que relacionar una de las cosas que habíamos conversado, Néstor, es cómo es que la escuela pública, ya no por la crisis, sino ya mirando el mediano y largo plazo, comienza a pensar en que las personas tienen distintas inteligencias, tienen distintas habilidades, tienen diversas formas de expresarse, que no todo en un niño o una niña es aprender a leer, escribir, o aprender las matemáticas, o aprender algún tipo de
de fórmula química, sino que también el ser humano tiene diferentes habilidades y expresiones, y ahí están las expresiones artísticas y el deporte, ¿no? Entonces lo quiero relacionar eso con que también nuestro sistema educativo, y no solamente el ministro, sino el gobierno y el Estado, tendría que preocuparse un poco más para que, por ejemplo, las próximas generaciones tengan un buen desempeño deportivo, porque estoy pensando en el lamentable resultado en estas Olimpiadas de Tokio 2020, que no es culpa de los deportistas, ni mucho menos, ¿no? Ellos son hombres y mujeres muy combativos, muy persistentes, muy perseverantes, que han hecho lo mejor, digamos, de sí, han puesto lo mejor de sí para dejar bien en alto el nombre del Perú, y felicito ese esfuerzo. Pero lo que yo estoy hablando es que son décadas de abandono en una cuestión tan importante que es la formación de las nuevas generaciones a través del deporte, que genera disciplina, que genera compañerismo, que genera principio de identidad, de autoestima y también de cariño a tu patria, ¿no? Entonces yo creo que también ahí tendríamos que plantear qué ha pasado con el Perú para que en estas Olimpiadas 2020 haya habido muchísimos países de Latinoamérica que han traído medalleros, incluso países que no se pensaba que iban a traer medallas a sus casas de retorno, y el Perú nada, ¿no? Y entonces también yo creo que para que se entienda que la educación no solamente es la escuela, es el aprendizaje de las materias, sino también tiene que tener una mirada más integral de ser humano, ¿no? Como un ser que también se expresa a través, por ejemplo, de las artes, de la música, pero que también deberíamos nosotros ponernos pilas para invertir más en el deporte, en la recreación, porque eso está en abandono, Néstor. A mí me da pena, porque si tú recorres barrios urbanos, barrios rurales, no hay espacios. O sea, si tú no pagas tu club o tú no tienes tu membresía los chicos lo único que tienen es, como se dice ahí, una cancha abandonada para que hagan un poquito de fulbito, por ahí algo de vóley, y se acabó. Porque también las municipalidades no están poniendo de su parte, ¿no? Y entonces ahí recordar, por ejemplo, ¿te acuerdas esa inversión que se hizo para los Panamericanos, ¿no? Que yo decía, ojalá que esa inversión no se quede luego oxidada, y lamentablemente lo que yo he visto en estos últimos meses, sé que había pandemia, pero había unas grandes instalaciones de los Panamericanos en la Costa Verde, abandonadas a su suerte, cuando yo decía, si ya las cosas se están regularizando, deberían ponerse, ¿no es cierto?, pilas para decir, ¿cómo vamos a hacer para que poco a poco esas instalaciones recepcionen a jóvenes, por ejemplo, deportistas que no son olímpicos, pero digamos para que sean usadas? Pero de eso falta mucho, Néstor, aquí en Lima y en todo el territorio del país. Totalmente, y ese tema, si te parece, Olenka, lo dejamos para el día lunes, porque en la producción de Abriendo Puertas, los lunes está dedicado al sector educación. Está quedando entonces esta parte de la educación, que es descubrir y además incentivar las habilidades que tienen los niños, no solamente para el deporte, sino también para las cuestiones artísticas que hay que incentivar. Y hay que volver, porque en la época en la que hemos estado en el colegio, habían técnicos deportivos. Teníamos técnicos deportivos en fútbol, en vóley, en atletismo, y incluso hasta ping-pong, recuerdo. Entonces esa educación integral es la que tiene que regresar, y tenemos seguramente lo mejor de las esperanzas que con este ministro pueda iniciarse. Vamos a dejar entonces como pendiente, si te parece, Olenka, para hablar sobre este tema de las Olimpiadas, el resultado de las Olimpiadas y qué es lo que se tiene que hacer. Ya hay algunos tips que se ha soltado, pero creo que hay que hablar de una manera integral. Muchas gracias, Olenka, por esta primera entrevista en Abriendo Puertas, y el compromiso para que el próximo lunes, los lunes de educación, podamos seguir tomando. Seguramente ya no estaré yo en la conducción, estamos conversando con colegas periodistas para que también integren el equipo de BIS Televisión. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Gracias a ti, de Néstor. Conocimientos. Gracias a ti, y muchas felicitaciones y muchos éxitos por este nuevo programa. Gracias, Olenka. Y nosotros, con el agradecimiento a la doctora